Dice así la palabra del Señor en Lucas 17, 26. ¿Están listos? Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Sigue el próximo versículo, ya. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, es decir, hasta ese mismo instante. Se puede decir que Noé entrando en el arca y todavía todas estas cosas estaban sucediendo como si nada pasara. Y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Aún así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Gloria al Señor. Un título que lo va a encontrar muchísimo usted allí en el canal, en YouTube, como en los días de Noé. Amén. Un título muy usado, muy utilizado, no es mío, sino que está aquí en la Biblia y muchos predicadores lo han usado, como en los días de Noé, lo cual nos recuerda justamente las palabras de Cristo acerca de las características de las personas, de los seres humanos, los tiempos previos a la venida del Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo por los siguientes minutos. Vamos a orar una vez más. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, necesitamos, Señor, toda la asistencia, toda la cooperación, toda la ayuda de tu Espíritu Santo para poder decir solamente lo que es necesario decir. Señor, todas las palabras que proceden de tu boca, todas son en el sí y en el amén, y todas ellas son las palabras de vida eterna, pero las mías no. Señor, y te ruego que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, sin importar cuántos minutos se hable, pero que sea de ti. Que puedas, Señor, concientizarnos, que puedas, Señor, también hacernos sensibles. Que los corazones, Señor, también puedan estar tiernos para ti. Que tú puedas hacer por tu Espíritu Santo todo lo que tú deseas, Señor. Todo lo que tú quieres hacer, que puedas hacerlo, Señor, conforme a nosotros presentamos delante de ti una mente abierta y un corazón que cree. Te lo pido, Señor, úngenos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a esta iglesia y a todos los que oigan. Y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando nosotros oímos, vemos, leemos estas palabras del Señor, que nos refiere a un tiempo específico en la historia, es decir, nos remonta hacia el pasado, hacia unos miles de años en el pasado. Y el Señor nos enseña que tanto tiempo atrás, aún en los días de Noé, cuando empezamos a leer a partir del capítulo 6 de Génesis, decimos tanto tiempo atrás, el Señor está diciendo que los últimos tiempos van a parecerse como aquellos. Uno dice, ¿qué puede tener de similar el tiempo de Noé con el tiempo presente cuando ha habido tanto progreso, cuando ha habido tanto crecimiento, tanto avance? Uno piensa que no, el hombre tiene que estar mejor, el hombre ha evolucionado de alguna forma y vemos que no ha habido ningún tipo de evolución en la raza humana aún desde aquel tiempo. Inclusive estaba oyendo a unos estudiosos, unos inventores, unos científicos diciendo justamente eso. El hombre no evoluciona, es decir, en su carácter, en su pensamiento,
en su manera de vivir, en su manera de conducirse, en sus actos. Pueden ver las características de los hombres en todas las edades, digamos, en todos los tiempos, aún hasta la historia más remota, hasta donde el conocimiento histórico pueda llegar, y se comprueba que en sí las características del ser humano no cambió, sino todo lo contrario, empeoró. Entonces no existe tal cosa como la evolución, sino que todo lo contrario. No estamos nosotros llegando a un estado en sí de mejoramiento. No hay un mejoramiento, no existe una manera en la cual el hombre pueda ser mejorado sin Cristo Jesús el Señor, a través del Espíritu Santo, que pueda llevarnos día tras día a un crecimiento, aleluya, a la estatura de un hombre perfecto, porque hombre perfecto es solamente uno, y es el Señor Jesucristo. No hay otro hombre perfecto. Todos nosotros imperfectos, el perfecto. Todos nosotros malos, el bueno, el único. Gloria a Dios, aleluya, que Él se ofreció en sacrificio por mí y por ti. Entonces, cuando el Señor lleva a los discípulos a este pensamiento, ellos sabían muy bien cuáles eran las características de los hombres en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé existía ya el entretenimiento. En el tiempo de Noé, dentro de lo que era el entretenimiento en aquella época, pero el concepto es el mismo, las vidas es lo mismo, las necesidades iguales, las carencias iguales, los deseos malos son los mismos, no cambian. El mismo deseo malo que estaban en los habitantes del tiempo de Noé son los mismos deseos malos que nos asedian a todos nosotros hoy. No hay diferencia en ese aspecto. Entonces ya había entretenimiento. En el tiempo de Noé ya existía la música. Vea esto. Instrumentos musicales ya se habían empezado a ver, a construir ya en los primeros capítulos, capítulo 4, capítulo 5. Ya existían unos hermanos, Jabal, Jubal, y ellos construían instrumentos musicales. Ya existía la música, vea esto, pero era una música no proveniente del Calvario, sino que era una música que comenzaba a sonar en el mundo de aquel entonces, que excitaba las pasiones, que levantaba a los hombres a la violencia, que hablaba acerca de inmoralidad, que llevaba a las personas a maltratar a sus consiervos. Esta era la música que existía en el tiempo de Noé. Vea esto, no lo pensamos que es así, pero cuando usted lee capítulo 4, capítulo 5, por ejemplo, y allí, a partir de allí usted va a ver que, ay, mira, ya habían instrumentos musicales. Ya había entonces cánticos, ya existían los poemas que eran escritos. Los poemas eran revolucionarios. Los poetas que ya comenzaban a escribir sus poemas en ese tiempo eran poemas que hablaban de violencia, eran poemas que hablaban de insurrecciones. Y todas estas cosas, estas características empiezan a contagiar, ¿verdad? Porque el pecado es muy contagioso, hermano. Comienza a contagiar a todos los habitantes. No obstante eso, sino que en ese tiempo existían los gigantes. Ya en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 4, estaba hablando que habían gigantes en la tierra. Estos seres, estas criaturas que tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, que tenían 9 pies de altura o más, que eran realmente unos seres fuertísimos, eran una mezcla que se había dado, que había sido producida por ángeles caídos. Escuche, si usted no entiende eso, no se preocupe, usted va, tiene todos los estudios allí en el canal, vea el estudio de Génesis.
Y entonces era una mezcla que se había dado y fueron producidos estos seres, los gigantes. Dice, ¿de dónde salieron los gigantes? Los gigantes son una combinación de ángeles caídos, ángeles malvados, que una vez sirvieron al Señor en justicia y en santidad, pero cayeron de esa posición y entonces se convirtieron en lo que son ángeles caídos que se involucraron con las mujeres naturales que vivían en la tierra en ese momento. Dieron como resultado gigantes. Una cosa tremenda. Entonces los gigantes venían de una línea sanguínea totalmente corrompida. Entonces el propósito de Satanás era corromper finalmente la sangre de la familia por la cual un día vendría el Redentor, el Salvador del mundo. La única familia era Noé, hermanos. La familia era Noé, su esposa y sus hijos, 3 hijos y sus 3 nueras. Sem, Cam y Jafet. A través de Sem es donde entonces continuaría la línea familiar por la cual vendría y vino un día el Señor Jesús. Entonces Satanás, su plan era corromper la línea sanguínea por la cual vendría el Señor Jesús. Por eso Dios siempre fue tan protector de estas familias especiales en toda la Biblia y que no se mezclaran con las mujeres, con los hombres de aquel tiempo, que no se corrompieran, que no se mezclaran, que no se casaran. Estas relaciones entre ellos no se podían dar, debían estar mantenidos solos, juntos, unidos. Por eso es que el Señor llegó un momento en el cual dijo, me arrepiento, dice el Señor. Entonces Jesús dice, será como en los días de Noé, y el Señor se arrepiente de haber creado la raza humana. Y el Señor entonces dice, voy a erradicar al hombre, voy a raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Voy a tener que básicamente comenzar de nuevo. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, y luego ellos cayeron, el Señor no dijo, bueno, los mato y vuelvo a crear. No, el Señor no hizo eso. Sino que el Señor, Él presenta el plan de salvación para el hombre, que es a través del sacrificio, es a través de una víctima inocente muriendo y siendo mi sustituto por mis pecados. Y esa es la manera de Dios. Pero el Señor en esta oportunidad, Él tiene que raer al hombre de la faz de la tierra. Y entonces viene el diluvio universal. Esto es algo que tiene que ser creído por la fe. No sé si todas las personas llegan a creer que existió un diluvio universal. Olvídese de las lluvias de aquí de Florida, olvídese de alguna vez que algo se inundó, olvídese de algo como eso no es nada en comparación. Las aguas, hermanos, comenzaron a fluir no solamente del cielo, sino que también de la misma tierra. Se abrió el agua, toda contención y todo cuerpo de agua que existe en el cielo y en la tierra, de repente inundó el planeta Tierra. Fue muy, muy rápido. Y estuvieron básicamente un año entero, Noé y toda su familia dentro del arca. Y mientras Noé construía el arca, él era burlado de todos los habitantes que estaban allí. Porque usted sabe que construir semejante nave tan impresionante, algo jamás visto, en la cual solamente el Espíritu Santo le pudo esforzar a él y a sus hijos, su familia, que le ayudaran para poder construir semejante nave. Algo que solamente era por el poder de Dios. La cantidad de madera que fue necesitada, la cantidad de brea que fue necesitada. Todo lo que era preciso, el Señor proveyó todo para Noé, para que pueda ser construida el arca, pero él tuvo que hacerlo y le llevó muchísimo tiempo. Y esto era la noticia del momento. Un hombre totalmente ido de su mente, que está construyendo una nave gigantesca, porque dice que va a llover. No es que nunca había llovido en la tierra hasta ese entonces, sí había habido lluvia.
Pero una lluvia normal. No había habido nada como se decía, como lo estaba diciendo Noé que sucedería. Una lluvia fuerte que inundaría, que cubriría la tierra entera, que cubriría las más altas montañas todavía. Las más altas montañas en aquel entonces, aún de más de 10.000 pies de altura. Oh, bendito Señor, serían cubiertas por las aguas. Y solamente quedaría en suspenso así, de una manera milagrosa o sobrenatural, quedaría en suspenso una nave, quedaría en suspenso el arca. Nada más se vería, el cielo, el agua y un arca. Aleluya. El único medio de salvación para el hombre, Jesucristo, que Él es mi arca, ¿verdad? Todos los que están dentro son salvos, todos los que están fuera se pierden. Y hasta el mismo instante en el cual ellos están viendo ya el último día, ¿verdad? En esa semana preparatoria previa al diluvio, en ese último día cuando ya van entrando los animales dirigidos por el Espíritu Santo de dos en dos de una manera ordenada, milagrosa, poderosa, entran todos los animales al arca sin que Noé tuviera que ir a buscar ninguno en ningún lugar. Van entrando todos los animales, aleluya, en pares. Ah, bendito Señor, y se van acomodando, van siendo acomodados en sus respectivos lugares. Estaban preparados con todo. Estaban preparados para poder hasta sembrar ahí adentro. Tenían preparación para que hubiera agua, para que hubiera comida, todo estaba perfectamente calculado para que no hubiera ni siquiera un solo error y para que no les faltara absolutamente nada durante todo ese tiempo dentro del arca. Solamente el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en Cristo no te falta nada, hermano. Aleluya, oh, porque Jehová, Él es mi pastor y nada te faltará. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, así como el Señor manifiesta su gracia, a pesar del terrible juicio que cae sobre el mundo entero, pero aún así la gracia de Dios es manifestada en una familia. Y de la misma manera el Señor dice, como en los días de Noé, no solamente hablando de las características de los hombres que vamos a ver, sino también hablando acerca de cómo es que se va a dar todo esto. Que en realidad las personas que van a ser salvas, las personas que van a poder gozar de las glorias del cielo, aleluya, bendito Señor, van a ser aquellos que estén guardados en el arca celestial que es el Señor Jesucristo. Y el Señor entonces contesta todas estas preguntas que los discípulos tenían. Un capítulo extraordinario en toda la Biblia, que es el capítulo 24 de Mateo, que va también junto con este de Lucas 17 aquí y también Lucas 18 y 21. Extraordinario. El Señor empieza a explicar a los discípulos y los lleva a diferentes tiempos en realidad, lo cual era difícil para ellos procesar que el Señor estaba hablando de los tiempos inmediatos a Él ir a la cruz. Estaba hablando después de su muerte, estaba hablando del año 70 después de Cristo, Él estaba hablando de los tiempos previos al arrebatamiento, Él estuvo hablando en un solo capítulo del tiempo de la gran tribulación, hablaba también de esa asolación fuerte, de ese arrebatamiento y también hablaba de la gran tribulación, hablaba de los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor Jesús dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Presten atención a la señal del Hijo del Hombre. Características, dice, ven la higuera. Por eso el Señor siempre nos dirigía al pueblo a ver la higuera, ¿no? Porque cuando veías a la higuera y veías que ya está dando fruto, decía, ya viene el verano. Esto era algo natural y allí en aquella parte del mundo la higuera es un árbol que abunda. Entonces cuando ven la higuera, y la higuera representa también Israel, dice, y ya ven que está viniendo el fruto en esas ramas, dicen, el verano se acerca. Gloria a Dios. De la misma manera, el Señor les dice, presten atención a la higuera.
Presten atención a los tiempos, conozcan los tiempos, no sean ignorantes de los tiempos. La gente, los creyentes hoy están teniendo temor que si le van a poner la marca de la bestia, ¿qué marca de la bestia? Si todavía no estamos en esos tiempos. Entonces, por ignorancia de la palabra de Dios, nosotros estamos haciendo cosas que son fuera del tiempo del Señor. Entonces, este es un tiempo para la iglesia mantenerse unida en ruego, en oración y mantenerse predicando el evangelio de la gracia, aleluya, porque ya los tiempos se van acelerando. Después del arrebatamiento se suceden los eventos con mayor rapidez. Imagínense, todo va rápidamente. Ya estamos sintiendo nosotros, cada día decimos, otra vez es domingo. Otra vez ya pasó. Y eso que nosotros sentimos, hermano, que lo sienten aún los niños, que lo sienten aún los jóvenes, no solamente los viejos, sino los jóvenes, dicen, ¿cómo otra vez se pasó? ¿Y cómo tan rápido? Porque es una sensación que tenemos, el tiempo es exactamente el mismo, pero es una sensación que nosotros tenemos, que en las cosas del Espíritu todo está llevando a un clímax. Todo está llevando a un punto crucial. Es la segunda venida de Cristo ese punto crucial. Hay dos venidas de Cristo en realidad. Hay dos segundas venidas de Cristo. Una es la venida de Cristo para su iglesia, aleluya, para reunirse con Él en el cielo. Y hay una segunda venida de Cristo que es para el mundo, el juicio. Y también para salvación de Israel. Es una primera venida para el arrebatamiento, la iglesia de Cristo, el rapto, y la segunda venida para el mundo, gloria a Dios, con la iglesia. La iglesia participante de todas estas cosas. Vamos para el cielo y volvemos a la tierra. ¿Usted sabía eso? Aleluya. Muchos dicen, vamos al cielo y ya quedamos ahí por siempre. Sin embargo, volvemos a la tierra porque el Señor tiene que desplegar su poder y Él tiene que poner a todo enemigo debajo de sus pies. Aleluya. Todo imperio, todo reino, toda nación, todo presidente, todo sistema, todo queda debajo de los pies del Señor, aleluya. Él pone sus enemigos como estrado de sus pies y nosotros vamos a verlo. Vamos a presenciar todo esto, aleluya. Y vamos a decir, bendito Señor, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es cierto, Él es Rey de reyes y Él es Señor de señores. Estos señores y estos reyes pierden todo poder y toda autoridad y el Señor Jesucristo es levantado como el único soberano, aleluya, y todos los creyentes reinando juntamente con el Señor Jesucristo. Vean qué unidad tan preciosa, juntamente crucificado, juntamente sepultado, juntamente resucitado, pero también un día juntamente reinando con el Señor Jesús. Gloria al Señor. Hoy en día no podemos dirigir ni siquiera nuestras propias vidas, sin embargo un día el Señor nos pondrá a reinar. Gloria a Dios. El Señor nos dará ciudades, nos dará naciones, nos dará reinos a cada uno conforme a la fidelidad que hayan mostrado aquí en la tierra en el servicio al Señor y a su palabra y a lo que el Señor nos ha entregado. Aleluya. Tenemos esta sola vida para vivir aquí en esta tierra el tiempo que dure y después, hermano, el juicio. El juicio para nosotros también, que es el juicio de las obras, el tribunal de Cristo. Y luego, finalmente, después de los 1000 años del reinado de Cristo, el tribunal, aquel tribunal blanco, porque blanca es la justicia, oh Señor, y ese será en el cielo. Los juicios son en el cielo, hermano, y también los juicios son en la tierra. Y el Señor va a demostrar su poder y Él va a demostrar siempre lo que Él quiso. Y Jesús dice, recuerden, vuelvan otra vez, así como los hombres se conducían durante el tiempo de Noé, vivían normalmente como hoy.
Hoy todos viven normalmente, salen, entran, hay comercio, hay casamientos. Nadie dice, no me voy a casar porque Jesús viene. No, nadie de eso. Sino que la vida sigue funcionando de la misma manera que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos también se casaban, en aquellos tiempos también bebían. No está hablando de que beber en sí es malo, no está hablando de la bebida alcohólica, está hablando de las actividades normales de los seres humanos en aquellos tiempos con respecto a estos. Quiere decir una despreocupación acerca de las cosas del cielo y de las cosas espirituales. No está eso en las prioridades de los habitantes de este tiempo y de los últimos tiempos. En aquel tiempo cada uno vivía de una manera normal, sin un pensamiento que existiría siquiera un juicio, que algún día tendrían que rendir cuentas de su vida. A eso se refiere. No que estuviera mal que comieran o que bebieran o que se casaran. No era ese el punto, sino el punto era que ellos vivían una vida totalmente fuera de Dios. Dios no formaba parte de su vida, de su hogar, de su familia, de su creencia. No consideraban al Señor para sus decisiones diarias. No existía adoración. El sacrificio no estaba la cruz de Cristo como el emblema de la iglesia en aquel entonces, si se le pudiera llamar iglesia, y así mismo también hoy. Es decir, el sacrificio de Cristo parece ser como algo histórico, algo que sucedió en algún tiempo, algo que se cuenta, pero no es en sí para muchos de los creyentes, aún en estos tiempos, aquello que se le dice la pieza central de la civilización humana, el sacrificio de Cristo, la sangre del Cordero, y no salirse de ahí, sino que el casarse, darse en casamiento, el comer, el beber, el comercializar, el edificar, en levantar, en plantar, todas estas cosas toman la prioridad de los habitantes de estos últimos tiempos. No que estas cosas sean malas en sí mismas, sino que todo lo que tiene que ver con la tierra, todo lo que tiene que ver con lo que está aquí abajo, es lo que toma la prioridad en los corazones, en las mentes, en las preocupaciones de los creyentes, estamos hablando, de los creyentes de los últimos tiempos. Por eso el Señor dice, como en los días de Noé, una despreocupación, un olvido, una ignorancia, una indiferencia de las cosas que realmente cuentan, que es lo espiritual. Es decir, los cristianos están un poco como dejados de estas cosas, como que esto no es lo principal en nuestras vidas. Depende cómo me sienta, depende si lo necesito, pero no está las cosas espirituales, las cosas de arriba. Las cosas del Señor no son la prioridad en la vida de los creyentes en estos últimos tiempos. Lo mismo era en aquel tiempo. La predicación no faltaba en los tiempos de Noé, porque Noé predicaba. Dice la palabra que él era un pregonador de justicia. Él predicaba el evangelio. Él era un predicador, él era un profeta. Aleluya. Y él predicaba de día y de noche mientras construía el arca. Y decían, en esta arca, cuando la vean terminada, aleluya, esta será la señal de la salvación. Oh, gloria a Dios. Todo aquel que entre será salvo, el que se quede fuera se perderá, porque habrá una lluvia que va a cubrir toda la tierra. Se reían, se burlaban. Él fue perseguido por los habitantes de aquel tiempo. Noé y su familia fue oprimido. Él fue perseguido. Él fue asediado. Él fue odiado. Él vivió lo que es la persecución por el evangelio de Cristo Jesús. Y él tuvo que creerle al Señor. Aleluya. Y le creyó con todas sus fuerzas. Yo no sé de qué manera, tuvo que haber sido muy fuerte y de manera audible seguramente que el Señor se le presentó y el Señor le dio, yo te voy a dar un plano a ti, gloria a Dios.
Este es el plano y este es el modelo y esta es la manera única en la cual tú y tu familia, gloria a Dios, pueden ser salvos. Esa arca, hermano, tenía capacidad para muchísimas personas más, pero el Señor, que ya conoce el futuro, Él ya sabía que solamente serían 8. Solamente 8 de varios millones de habitantes que ya estaban en la tierra en ese tiempo. Y el Señor dice, así como en esos días, así de esa manera, cada uno viviendo livianamente, no preocupándose por sus vidas espirituales, no preocupándose qué hay después de la muerte, no preocupándose por su alma, no preocupándose qué es lo que va a suceder, no importa, comamos, bebamos, porque mañana será todo igual. Oh, gloria a Dios. Y entonces el Señor también los lleva y dice, también como en los días de Lot. Ya entonces pasamos del capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya los lleva a más adelante, después del capítulo 12. Ya el Señor les lleva a esta otra familia, después de Noé, Abraham y su familia. Entre ellos Lot. Será como en los días de Lot, como en ese tiempo en el cual Lot, él prefirió y él vio la llanura del Jordán y dijo, es bella, es verde, tiene agua. Y entonces Abraham le dice, ya nuestros ganados, ya nuestras posesiones son demasiado grandes y debemos nosotros aquí separarnos. Ya es tiempo de la separación de lo espiritual y lo carnal. Yo estoy buscando y estoy detrás de la tierra prometida. Yo no sé para dónde quieres ir tú, Lot, pero te voy a dejar que tú escojas. En cambio, yo dejaré que el Señor escoja por mí para dónde iré. Y entonces dice, yo quiero ir para ese lado del Jordán porque se ve verde. Lo que le tocaba a Abraham era nada, era desierto. Sin embargo, el Señor lo prosperó allí en el desierto y el Señor de ese lado del Jordán era donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros somos dejados solos, a nuestra elección siempre elegimos Sodoma y Gomorra. Y para ese lado él va primero acercándose hasta que al final terminó adentro y después terminó ya él en la puerta como uno de posiblemente sus jueces. Tuvieron que entrar los ángeles que gracias a la intercesión de su tío Abraham y el Señor teniendo una conversación única en toda la historia con Abraham, una paciencia de Dios interminable. Y Abraham le pregunta si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10 justos en esa tierra, de todas maneras tú la destruirías. Y el Señor dice, si hubieran 10 justos en Sodoma y Gomorra, por esos 10 justos yo no destruiré. Y termina el capítulo ahí, no había ni siquiera 10 justos. Sin embargo, la Biblia llama a Lot como un justo. Tal vez un poco débil en su vida espiritual, pero aún así justo. Gloria a Dios. Y entonces el Señor envía a los ángeles que tuvieron que sacar básicamente a la fuerza a Lot de Sodoma y Gomorra con su esposa. Ya le habían dicho los ángeles, mete en tu casa, junta. ¿Cuánto tienes para juntar? Los que quieran irse pueden irse. Los que quieran ser salvos pueden ser salvos. Tienes amigos, tienes familias, tienes yernos, tienes a alguien. Ni siquiera los yernos, los prometidos de las hijas. Porque Lot no pudo evangelizar a nadie. No pudo ganar ni siquiera a una sola alma para Jesús durante todos los años que vivió en Sodoma y Gomorra, porque dentro nosotros del mundo no ganamos a nadie para Cristo Jesús. Tenemos que estar fuera para poder ganar a alguien para Jesucristo el Señor. Y él demorado, vengan, entren, vamos a comer, pasen la noche. No. Preferimos dormir afuera en las calles antes de que entrara a esta casa, dicen los ángeles. Pero obligadamente entraron, porque los hombres que estaban afuera querían entrar, querían tomar a estos ángeles para cometer inmoralidad sexual.
Y entonces allí Lot quiere protegerlos. Dice, no, te entrego a mis hijas mejor. Quería entregar a las hijas al pueblo, ¿para qué? Oh, bendito Señor. Finalmente sale, pero de los pelos lo tuvieron que sacar a Lot, porque si no estaría todavía ahí. Y cuando sale, dice, no miren atrás. Es decir, no se den vuelta para contemplar esa ciudad, para contemplar lo que hayan dejado allí, porque en ese lugar no queda nada, no hay nada, todo será consumido por el fuego. Sin embargo, su esposa y Jesús, aquí en este pasaje, también dice, ahora acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, y acuérdense de la mujer de Lot. Una frase célebre del Señor Jesús. ¿Nos acordamos? Sí, Señor, vamos a acordarnos hoy. Estamos nosotros aquí en este servicio para también recordar aquellas cosas que el Señor Jesús dijo que debemos recordar. El Señor dice, recuerden cómo fue en este tiempo, recuerden cómo fue en aquel tiempo, recuerden cómo fue con esta mujer. De la misma manera será en estos últimos tiempos, aleluya, la señal, presten atención a la señal del Hijo del Hombre de su venida. Él estaba hablando de su segunda venida. Y uno dice, bueno, para mí no importa, porque yo de todas maneras me voy en el arrebatamiento y de lo que pasa del arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, que volvemos, no tiene nada que ver conmigo, no necesito saber. El Señor Jesús quería que sus discípulos supieran. Aunque vamos a estar en el cielo, de todas maneras, el Señor Jesús, Él quería que sus discípulos supieran los acontecimientos. Porque habrán muchos que se quedarán, pero todavía recibirán salvación si ponen su fe en el Señor Jesucristo. Y esos son los que van a tener que estar muy atentos a estas señales, a los falsos profetas, a los falsos cristos, a las pestes. El Señor dice, pero no todavía, esos son apenas principios de dolores. Si todavía no, hermano, ni siquiera entramos en los principios de dolores, ¿sabe eso? Hay peste, sí, hay guerra, sí, hay rumores de guerra, sí, hay enfermedad, sí, todo esto hay. Pero no todavía llegamos a los principios de dolores. Los principios de dolores vienen después que el anticristo sea conocido. Después que surja el anticristo y juntamente con el anticristo un imperio del cual habla Daniel. Capítulo 7, capítulo 9, allí él habla de capítulo 11. Él habla de este reino, de estos siete cabezas. Aleluya, que fueron los 7 imperios que siempre asolaron a Israel. Y de los 10 cuernos. Y estos 10 cuernos que serán 10 naciones. Y de estas 10 naciones va a surgir un cuerno pequeño. Aleluya. Y este cuerno pequeño está hablando del anticristo y de su imperio. Está hablando de ese tiempo. Está hablando del tiempo en el cual Él se quiere establecer allí como Señor y aún como Dios. Cuando Él va a poder por algún tiempo Él ser adorado. Él tomar posesión del templo. Oh, bendito Señor. Pero a los 3 años y medio del periodo de la gran tribulación, entonces allí Él mostrará sus verdaderas intenciones y Él asolará fuertemente a Israel y Él entrará con sus tropas de manera rápida. Por eso el Señor después dice, estarán 2 en el molino, uno será dejado, uno será tomado, estarán 2 en la cama, uno será tomado, uno será dejado, porque va a hablar de la rapidez en la cual el anticristo va a asolar y va a invadir Israel para destruir a sus habitantes, y algunos lograrán escapar, gloria a Dios, serán muchos que lograrán escapar y serán refugiados en una ciudad
que hoy se conoce como Petra, y serán refugiados allí en Petra, aleluya, por el lado del Jordán, y el Señor los mantendrá allí a salvo hasta el final del periodo de los 7 años de la gran tribulación, pero aún así millones y millones morirán. El Señor estaba explicando todos estos acontecimientos que iban a estar sucediendo uno detrás del otro, pero primero el rapto de la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya, y eso es lo que estamos esperando usted y yo con ansias, hermano. Aleluya, pero Jesús dijo, aún así, gloria a Dios, este evangelio de la gracia será predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Es decir, que aún en los últimos tiempos, ahora estamos en los últimos tiempos, sí, pero todavía no empezaron los dolores, esos tiempos de dolores de parto, porque ya estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Allí cuando Jesús venga, va a ser como un relámpago. Usted vio lo que es un relámpago, una luz poderosa. Oh, bendito Señor, que raya todo el cielo y luego desaparece. Así será la venida del Hijo del Hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Como relámpago, aleluya, va a sacudir las estrellas, va a sacudir el planeta Tierra, la segunda venida de Cristo Jesús. Y el Señor dice, estén preparados para eso. Nosotros vamos a venir en pleno evento. Nosotros vamos a volver a la tierra en ese momento glorioso en la historia que está por venir. Aleluya. Pero mientras tanto nosotros estamos siendo preparados por el Espíritu Santo para poder nosotros, aleluya, ser arrebatados. Seremos arrebatados, hermanos, no por fuerza propia, arrebatados, raptos, seremos llevados, seremos tomados de la tierra al cielo por una fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Esto no es algo que nosotros podemos hacer, nada que podemos conseguir, obtener, lograr por nuestras propias fuerzas, hermanos. Nosotros todos nos quedaríamos aquí, pero solamente por el poder de Dios. Solamente es por la cruz de Cristo, aleluya, que vamos a ser arrebatados, vamos a ser tomados. Y la iglesia de Cristo necesita predicar más del arrebatamiento de la iglesia y de todos estos sucesos, aleluya, hasta el punto culminante de la segunda venida del Señor Jesús. Y le verán, ¿quiénes? Todos. Todo ojo, aleluya, le verá. Bendito Señor. Toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar para poder decir, crean o no crean, este es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el único que salva, el único que sana, el único que liberta, el único que bautiza con el Espíritu Santo. Y Él es aquel que en su muslo dice fiel y verdadero. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Por eso Jesús necesitaba advertirle a sus discípulos. Tenían una confusión en cuanto a los tiempos. Y creo que esta confusión que existía en ese tiempo es una confusión que tenemos todavía nosotros y la iglesia de Cristo, que está viviendo como si fuera que o nada va a suceder o todo ya sucedió. Y entonces no entendemos las dispensaciones, no entendemos a veces los tiempos y vivimos o muy acelerados o muy demorados y muy livianos. Y entonces aquí el Señor le dice, acuérdate de la mujer de Lot. Ella quería preservar su vida, ella quería guardar su vida, ella quería guardar sus cosas, tanto tiempo invertido. Todo lo que yo dejé allí en Sodoma y Gomorra, todo lo que yo produje, todo lo que obtuve, todo lo que yo guardé, todo lo que venía acumulando desde toda mi vida, yo preservando mi vida,
y termina perdiendo su vida. Y el Señor dice, el que busca guardar su vida la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí la ganará. Gloria a Dios. Pierde tu vida y gana la vida eterna que el Señor puede darte. Se convirtió en una estatua de sal, hermano. Ella se dio vuelta. Por eso el Señor dice, pon tu mano en el arado y no mires atrás. Aleluya. Tú ya pusiste, decidiste. Es decir, esto toma una decisión drástica, única, vital. Ponemos las manos. En el arado significa porque voy a servir, voy a trabajar. Las manos en el arado era la manera de manutención, de trabajo de las personas en ese tiempo, las granjas, ¿verdad? Los ganaderos, para trillar la tierra. Entonces era un trabajo arduo. Dice, ya pusiste las manos en el arado, ya. Si tú miras atrás. Así cuando Elías lo fue a buscar a Eliseo, dice, ahora sí, ya, empezamos. Ay, espera que voy a... Él estaba con sus manos en el arado. Espera que voy a despedirme de mi papá. Okay. De mi madre, mi padre. Está bien, ve, no hay problema, ve, te espero. Ahora ya no hay tiempo de nada. El Señor hasta dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fuertes palabras, ¿cierto? Fuertes palabras del Señor. Si nosotros dijéramos eso a alguien, dirían, ay, mira, no les importa nada. Pero el Señor estaba hablando de la urgencia de los tiempos. Amén. Oh, gloria a Dios. No hay tiempo, no es que está mal ir a enterrar a un muerto. No, sino el Señor está hablando, no te quedes ahí mirando la muerte. No te quedes ahí acumulando riqueza. No te quedes ahí casándote, dándote en casamiento, viviendo, comiendo, como si no hubiera más nada. Aleluya. La vida empieza, gloria al Señor, después del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí entonces vida eterna, de lo que prediqué el viernes. Inmortalidad. Aleluya. Oh, bendito Señor. Y el Señor entonces a través del apóstol Pablo, nos dice características específicas de los hombres de los últimos tiempos y nos lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3. Habla de la apostasía, del apartamiento de los hombres a la palabra de Dios. Noé predicaba justicia, se burlaban, no creían. Y hoy en día, si se predica la cruz de Jesús, también muchos dicen, no, la cruz no. Y prefieren otro mensaje, prefieren otro espíritu, prefieren otro Jesús, prefieren otro evangelio, porque ahí lo dice en 2 Corintios 11:4, y bien lo toleráis, es decir, toleramos otro espíritu y resistimos el espíritu de Dios, toleramos a otro Jesús predicado, sin embargo resistimos al Jesús que fue puesto en una cruz. Y vea que dice entonces, esto también, el apóstol dice, quiero que sepas, capítulo 3 de 2 de Timoteo, que en los postreros días, que son estos días en los que estamos ahora, y de aquí adelante, que habrá hombres, cuando dice que habrán hombres, quiere decir, habrán personas, habrán hombres que van a profesar ser cristianos. Eso que está diciendo el texto. Hombres que dicen, yo también soy cristiano. Amén. Eso. Dice, amadores de sí mismos. Esta es la primera indicación que nosotros tenemos de las características de los hombres de los últimos tiempos. Y Jesús dice, los hombres en el tiempo de Noé también tenían estas características. Es decir, no cambió nada. Amadores de sí mismos. Hoy diríamos la palabra común que se le conoce como narcisistas. ¿Verdad que se usa mucho esa palabra hoy? ¿Verdad que sí? Se habla mucho de los narcisistas. ¿Por qué? Porque el narcisista es alguien que no ama a nadie, solo se ama a él, ¿verdad? Y si parece que ama a alguien es solamente para poder obtener algo de alguien, pero es un amor que tiene de su propia persona. Buscan la autogratificación y los demás alrededor están solamente para servirle, para poder atender a su ego. Por eso dice amadores, sí, amor tienen, pero solo para ellos mismos. Un egoísmo extremo es lo que caracteriza a los
que dicen que son cristianos, estamos hablando, y aún a los cristianos, hermano. Lo cual es triste, ¿verdad? Es decir, ¿tenemos nosotros estas características en medio nuestro? ¿Sí o no? ¿Las identificamos? Vamos a identificarlas. Dice avaros, vanagloriosos, soberbios, es decir, el orgullo va a tener control. Calumniadores, es decir, van a estar hablando cosas de todo el mundo, sea verdad, no sea verdad, no importa, pero como sea va a ser desparramar todo tipo de calumnia. Pero el Señor también, Jesús dijo, cuando te calumnian injustamente, el Señor dice que todavía encima tenemos que alegrarnos, porque estamos sufriendo, pero estamos sufriendo por la causa de Cristo, por ser cristiano. Pero está hablando de la calumnia, calumniadores, desobedientes a los padres. Esto es una característica que existía en el tiempo de Noé y que sigue existiendo hoy. Los niños, los jóvenes, hay una rebeldía en contra de los mismos padres, ¿verdad? Y los padres están ahí que ya no saben ni qué hacer con ellos. Los mandan al sistema, los ponen en un programa, los sacan, los ponen en otro. Ya no se sabe qué hacer, manda psicólogos, psiquiatras, hacemos de todo, ¿verdad? Porque vemos una desobediencia y una rebeldía natural en los hijos. Una desobediencia que, al ser desobediente a los padres, nosotros sabemos automáticamente que serán desobedientes a Dios, ¿verdad? Y entonces dice, desobedientes a los padres, dice ingratos, es decir, no hay agradecimiento, sin santidad, sin afecto. Amén. Cuando dice afecto natural. Hay un afecto que el mundo tiene, que es un afecto natural, padre, hijo, hermano, familia, hay un afecto natural. Aquí en los hombres de los últimos tiempos ni siquiera hay un afecto natural, es como que corazón duro, frío, ¿verdad? Una frialdad, una indiferencia. Te amo si me amas, te doy si me das, te quiero si me quieres. Voy, pero tú tienes que venir después, etcétera. Entonces, es una manipulación constante que hay en los seres humanos. Más todavía estamos hablando de los avances tecnológicos que también tienen una manipulación enorme en las mentes y en los corazones de los seres humanos. Dice, sin afecto natural, desleales, dice, calumniadores, dice aquí en mi versión, dice maldicientes, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno directamente, traidores, impetuosos. Después dice infatuados o hinchados, es decir, uno diría, ay, es agrandado. Personas que se ven a sí mismos como superiores a todos los demás. Estas son las características tristes, hermanos, con las cuales nosotros vivimos en esta sociedad todos los días y aún en la iglesia. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es exactamente como ahora. Es decir, los deleites, cuando está hablando de deleite, está hablando todo tipo de placer humano y natural. Toda aquella actividad, cosa que produce placer a los seres humanos. Hay algunas que son justas y hay otras que no. Pero como sea, estos placeres tienen un control y una importancia en nuestras vidas mucho más que las cosas de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Es decir, las cosas de Dios, el amor a Dios, porque el amor a Dios, ¿verdad?, nos hace estar completamente involucrados en el servicio del Señor, la adoración al Señor, en las cosas del Señor. Estas cosas no son la prioridad. No está el corazón en estas cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no hay amor a Dios. No hay amor a la palabra. Entonces las actividades, el entretenimiento, los deleites, todas estas cosas toman la prioridad en nuestras vidas y en las actividades de nuestras casas, de nuestros corazones. Dice, aparentarán tener piedad, es decir, hay una ostentación
de cristianismo, de hacer buenas obras, de que yo trabajo, de que yo hago esto, que yo conseguí aquello, ¿verdad? De rectitud. Yo soy una persona justa, una persona honesta, yo nunca le he hecho mal a nadie, yo soy una persona que solamente me dedico a lo mío, que trabajo, que mi familia. Y entonces todo esto empieza a mostrar una soberbia, amén, de que yo soy una persona intachable. En mi vida, soy intachable. Entonces es una apariencia de piedad, de cristianismo. Y se puede tener una apariencia, porque la verdad es que podemos nosotros producir una apariencia, pero una cosa es la apariencia y otra cosa es el corazón, lo real. Porque piedad, podemos vivir y debemos vivir una vida piadosa, ¿verdad? Pero perfección no hay. La perfección tiene que ser dada a nosotros, imputada por Cristo. Él es la perfección que yo necesito. Y cuando aquí dice, aparentarán tener piedad, dice, pero una piedad sin poder. Es decir, sin el poder del Espíritu Santo, produciendo piedad, sino que es una piedad que yo estoy produciendo por mis propias fuerzas. Yo estoy aparentando algo. Muy bien, sí, intachable, trabajador, honesto inclusive, ¿verdad? Muchas cosas, va al culto, pero no está el poder de Dios en su vida. Mira qué tremendo. Y esto engaña. Decimos, ay, mira, intachable, honesto. Pero el poder de Dios, ¿cuál es el poder de Dios? Es el poder de la cruz. La confianza no está en la cruz, que es el poder de Dios. La confianza está en sí mismo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no está ayudando a este tipo de persona aquí. Mas habiendo negado la eficacia de ella, es decir, niegan, no reconocen, rechazan la eficacia de este poder que es la cruz de Cristo. Y luego al final del pasaje dice, a estos evita. No hacemos estas cosas. Creo que creo que es casi imposible. Creo que no percibimos. La iglesia del Señor Jesucristo, yo creo que se caracteriza por el amor de Dios. Por querer ganar a almas para el reino de los cielos. Y por a veces ser muy entregados al Señor, a la obra, a las personas. Después terminamos nosotros, ¿verdad? Siendo dañados, siendo víctimas de todas estas características. Pero no solamente nos han herido, sino que hemos herido también a veces, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos cada instante más del Espíritu Santo. Porque todas estas son obras de la carne. Y nosotros necesitamos que el Espíritu produzca lo que el Espíritu Santo puede producir. Aún siendo estas las características de los hombres en los últimos tiempos, según el Señor Jesucristo dijo, todavía el Espíritu Santo, Él está produciendo amor, Él está produciendo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu del Señor está produciendo y energizando estas cosas en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero muchas veces es a través de experiencias, de vicisitudes, de pruebas y de grandes tribulaciones. Aprendamos cuáles son los tiempos, dice el Señor. Así serán los tiempos, justamente previos a la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Como en los días de Lot, recordando lo que le sucedió a aquella mujer que se convirtió en una estatua de sal y se convirtió de en serio en una estatua de sal. Esto no es cuento, esto es verdadero. Quedó petrificada allí. Así como quedan petrificados todos aquellos que ponen la mano en el arado y miran atrás. Del momento en el cual miramos atrás, en ese momento quedamos nosotros congelados. ¿Por qué? Porque nuestra mirada
empieza a ir hacia lo que era antes, sin percibir lo que tenemos hacia el futuro. Por eso dice el Señor, puestos los ojos, no atrás. El apóstol Pablo dice, dejando lo que está atrás. Aleluya. Y mirando hacia adelante, a la meta que tengo por delante. Aleluya. Tenemos un supremo llamamiento en el Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué no se salvan almas? ¿Por qué tan poca gente llega al conocimiento salvador del Señor Jesucristo en los Estados Unidos? ¿No le parece extraño eso? ¿No ha meditado en eso? ¿Por qué cada vez menos personas dicen, yo quiero ser salvo? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez hay menos gente que dice, qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Porque nadie está pensando en ninguna salvación. Y encima tampoco se está predicando suficiente salvación. Entonces Jesús dice, así va a ser, como en los días de Noé. Momentos, minutos antes, entrando, animal por animal. Finalmente Noé dice, vamos, pasa, esposa, hija, hijos, sus hijas, todo. Entran todos, por último él, contemplando hacia afuera. Aleluya, contemplando hacia todo lo que él conoció en ese momento. Aleluya, pero mirando hacia el arca. Aleluya. ¿Sabe quién cerró la puerta del arca? Fue Dios. Aleluya, porque Él es el que abre las puertas y Él es el que cierra la puerta. Y cuando la puerta se cerró, hermano, tú puedes gritar, Señor, Señor. Aleluya. Oh, digámosle al Señor, acuérdate de mí ahora que hay vida y esperanza, porque después decir Señor, Señor, de nada valdrá. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle un aplauso a las palabras de Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios.